ponerse en pie, los que puedan hacerlo, para leer la palabra del Señor. Y el pasaje bíblico es hoy un versículo en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor en este día. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tienen? Así que todos juntos vamos a leer este versículo de la palabra del Señor. Comenzamos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La palabra de Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. El Señor Jesucristo declaró que sus discípulos somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Quizás alguien se pueda preguntar por qué el Señor nos comparó a los creyentes con algo tan común como la sal. Y no nos comparó, por ejemplo, con un diamante o con un rubí o con otra piedra preciosa. ¿No son estas piedras preciosas acaso de mucho valor? Sí, sí lo son, pero con todo su valor no son esenciales para la vida. Usted puede no haber tenido nunca un diamante o un rubí en su mano, pero eso no le ha impedido vivir hasta ahora. Sin embargo, si no hubiéramos tenido la sal, quizás hubiéramos muerto de desnutrición. La sal es más importante porque es más necesaria para la vida. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí. Gloria a Dios. La sal es una sustancia muy valiosa. De hecho, en los tiempos bíblicos, la sal tenía más valor que el dinero. Tan es así que en época del Imperio Romano se le solía pagar a los soldados con sal en lugar de dinero. Por eso la palabra salario viene del latín salarium, que era la porción de sal que se le entregaba al soldado romano como paga, porque la sal en aquel entonces valía su peso en oro. En esa misma época también se crearon en Europa rutas específicas para facilitar el comercio de sal entre las diversas regiones. Por ejemplo, en Roma tenía origen una ruta destinada al transporte de la sal, y esa ruta se denominaba Vía Salaria, porque por ella se transportaba la sal. Cuando el Señor Jesucristo llamó a su pueblo la sal de la tierra, se estaba refiriendo a la influencia que los cristianos debemos ejercer en este mundo. ¿Qué clase de influencia debemos tener los cristianos en el mundo en que vivimos? ¿Cómo debe ser la influencia que ejerza un cristiano? Y eso es lo que vamos a tratar en la predicación de hoy. Al igual que la sal, los cristianos debemos ejercer, en primer lugar, una influencia preservadora. Una influencia preservadora. Una de las propiedades de la sal es que evita la corrupción y la putrefacción. Por eso, cuando no existían los refrigeradores, las neveras o los frigoríficos, la carne se salaba para que se conservara y no se corrompiera. En el Antiguo Testamento leemos que las ciudades de Sodoma y Gomorra pudieron haberse salvado del juicio de Dios si solo se hubieran encontrado en ellas a 10 justos, 10 siervos de Dios,
que las hubieran podido preservar con la influencia de su testimonio de fidelidad a Dios, con la influencia de su obediencia a Dios y de la santidad en sus vidas. Tenemos que Abraham estaba hablando con Dios. Abraham, el patriarca, estaba intercediendo ante Dios por estas ciudades, porque Abraham sabía que su sobrino Lot y su familia vivían en Sodoma, y Dios estuvo dispuesto a detener el castigo si solo hallaba allí a 10 justos. Dice Génesis 18:32. Y volvió a decir, este era Abraham en su intercesión, insistiendo delante de Dios: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. ¿Y qué le dijo Dios? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Tristemente, Dios no halló en Sodoma ni tan siquiera 10 justos. Y esto tiene una enseñanza para el mundo de hoy. Vivimos en un mundo que está afectado y que está corrompido por el pecado. Pero es una gran bendición de Dios el que los cristianos ejerzan su influencia como la sal para preservar a esta humanidad de una corrupción espiritual y moral aún mayor. Mis queridos hermanos, esto lo vemos en la Biblia, especialmente en los libros históricos, y también lo vemos en la historia de la humanidad. Son la fe, las oraciones, el testimonio, la predicación y las obras de los creyentes en este mundo los que Dios usa para preservar a la humanidad de una completa ruina moral. El testimonio de los cristianos en este mundo evita que la decadencia sea completa. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? De gloria al Señor. De gloria al Señor por eso. La presencia de los cristianos en la tierra actúa como un dique que impide que el mal obre sin control en la sociedad. Y eso es una gran bendición, que como creyentes podamos ser usados por Dios para ejercer una influencia preservadora. Así que alabado sea el Señor. Amén. Por su gracia que nos permite ser sal que ayude a preservar a un mundo corrupto para que no llegue a una decadencia total. También, al igual que la sal, los cristianos debemos ejercer no solo una influencia preservadora, sino también una influencia contagiosa. Debemos ejercer una influencia contagiosa. La sal tiene muchas características. Y otra de las características de la sal es la de ser una sustancia agresiva, una sustancia contagiosa que penetra y se riega por todo lo que toca. Por ejemplo, una pizca de sal en una olla penetra en todo el alimento que se cocina. Y así fue la iglesia primitiva. Un puñado de sal que contagió para bien al mundo antiguo. Alabado sea el Señor. Dice Hechos capítulo 8 en el versículo 1 y luego en el versículo 4 lo siguiente: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que se regaron, se contagiaron, salieron como la sal, que es agresiva y penetra otras sustancias. Y dice el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los creyentes primitivos se regaron por todas partes, como la sal se mezcla con otras sustancias, y fueron contagiando a la gente de los lugares por donde ellos pasaban con la fe cristiana. En el libro de los Hechos también vemos que en la ciudad de Tesalónica
la multitud de los judíos incrédulos que allí residía, dijo de los cristianos lo siguiente, en Hechos 17, versículo 6. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Miren lo que se dijo de los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero. Ahora, los cristianos numéricamente era solo una pequeñísima porción de la población total del Imperio Romano. Pero como la sal no necesita ser mucha para influenciar todo, porque su propia característica de ser contagiosa, agresiva y penetrarlo todo, basta para tocar todas las otras sustancias. Esta gente, estos incrédulos, sin saberlo, estaban dando testimonio de la influencia contagiosa que ejercían los cristianos al hablarle a otros de Jesucristo. Los cristianos, usted y yo, hemos sido llamados por nuestro Señor para contagiar al mundo con el Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La iglesia es un ejército que en su avance penetra en las tinieblas, así como la sal lo penetra todo, y derriba las puertas mismas del infierno. Jesús dijo en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que tenemos que, al igual que la sal, los cristianos debemos ejercer una influencia preservadora, pero también debemos ejercer una influencia contagiosa. Otra influencia que los cristianos debemos ejercer, de modo similar a la sal, es una influencia purificadora. Una influencia purificadora. La sal tiene propiedades para limpiar. ¿Cuántos de los que están aquí han usado alguna vez la sal para limpiar algo? Sí, yo. ¿Alguien aquí se ha lavado los dientes con sal? Sí. Ah, mira, más gente. Ve, está limpiando los dientes con sal. Tiene propiedades para limpiar. Por eso la sal se emplea a veces como quitamanchas, para remover ciertas manchas de los vestidos y también para limpiar ciertos utensilios de cobre. En la antigüedad se usaba la sal en combinación con otras sustancias como pasta de dientes. En Segundo de Reyes se nos cuenta cómo el profeta Eliseo limpió las aguas de Jericó con sal. Leemos Segundo de Reyes capítulo 2 del versículo 19 hasta el 22. Dice así: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén, Padre. Además, en la antigüedad, los niños recién nacidos eran lavados en agua con sal para limpiar sus cuerpos y para fortalecer su piel. De esta práctica sanitaria da testimonio el profeta Ezequiel. Dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 16, versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Así que se ve un uso de la sal en las palabras que está usando el profeta. También la sal puesta en una herida puede limpiar el área. Mis queridos hermanos, los cristianos también podemos ejercer una influencia purificadora en nuestro entorno con nuestras palabras y con nuestra conducta. Usted no ha tenido la experiencia que a veces usted está en un lugar determinado y la gente que está allí se inhibe
de hablar o de hacer cierta cosa mala, porque sabe que hay un cristiano de buen testimonio que está presente y que eso no lo va a probar. Y la persona como que se inhibe por la presencia de un hijo de Dios. Dele gracias al Señor de que por su testimonio Dios lo pueda usar como una influencia purificadora en su ambiente. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. También, mis queridos hermanos, al igual que la sal, usted y yo, los cristianos, debemos ejercer una influencia agradable. Una influencia agradable. Y aquí llegamos a una característica de la sal que quizás es la más conocida y la del día a día. Porque otro de los usos de la sal es que se emplea como condimento. Como condimento. La sal es posiblemente el condimento más antiguo empleado por el ser humano. De hecho, la sal es la única roca comestible. Es el condimento posiblemente más antiguo empleado por el ser humano. La sal le da sabor a la comida. La sal le saca el mejor gusto a las cosas. ¿Quién se come con gusto una comida sin sal? Sin la sal la comida no sabe a nada. De la misma manera, los cristianos debemos darle sabor al mundo con el Evangelio de Jesucristo, para que este mundo sea transformado en algo mejor. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles y lo que usted y yo estamos llamados a hacer para la gloria de Dios. Amén. Miren, el apóstol Pablo pudo escribir lo siguiente: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Segundo a los Corintios 2:14. Oiga, usted entra a una casa donde se está cocinando una comida bien sazonada, y desde que usted entra, usted siente ese olor tan sabroso, tan sabroso. Cuando una comida está bien sazonada, huele y sabe muy bien. Mis queridos hermanos, las personas cambian cuando son saladas con el Evangelio de la salvación. Amén. Una persona sin Cristo, que va rumbo a la condenación, viviendo de una manera totalmente de espalda a la voluntad de Dios, conoce el mensaje del Evangelio, conoce al Señor Jesucristo, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Él, y ocurre un cambio tremendo en su vida. Y Dios obrando en esa persona y va sacando lo más agradable que el Evangelio puede producir en una vida, que es toda la obra del Espíritu Santo en la persona. Gloria al Señor. Las personas son impregnadas por el Espíritu de Cristo que viene a morar en ellos. Adquieren sabor a Cristo. Al nacer de nuevo comienzan una nueva vida que es agradable ante los ojos de Dios. Y esa es la vida que los cristianos estamos llamados a vivir para influenciar al mundo. Dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que podemos vivir de una manera que sea digna del Evangelio, de una manera que agrade a Dios, y de esa manera influenciamos el entorno en el que nos movemos. Así que hemos visto que, al igual que la sal, los cristianos podemos ejercer una influencia preservadora, también una influencia contagiosa, una influencia purificadora, una influencia agradable. Pero prepárese para lo que viene ahora. También podemos ejercer, al igual que la sal, una influencia destructora. Pero cuando es para bien, destructora para bien. La sal, que tiene muchas propiedades, también tiene la propiedad de que puede matar ciertas cosas. Por ejemplo, si se le echa sal a una babosa, o a un molusco, o a un caracol, estos mueren. Usted sabe muy bien también que demasiada sal no es buena para los que padecen
de presión alta. La sal también puede matar la hierba o las plantas si se les echa en grandes cantidades. Altos niveles de salinidad en el terreno echan a perder las cosechas. Hoy estudiamos en la clase de escuela dominical sobre un personaje llamado Gedeón. Bien, uno de los hijos de Gedeón, llamado Abimelec. Cuando Abimelec tomó una ciudad, dice la Biblia, que le regó sal para que la tierra no pudiera ser usada para sembrar. Así que él no solo conquistó la ciudad y acabó con todo, sino que regó sal en la tierra para dejarla improductiva. Dice Jueces capítulo 9, versículo 45. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Es decir, que mató sus campos con sal. Igualmente, cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo viene a morar a un corazón que se abra al Señor, cuando el verdadero cristianismo bíblico se siembra en las vidas, las cosas que no agradan a Dios y que nos hacen daño van a morir. Alabado sea el Señor por eso. El pecado tiene que morir para que lo que es de Dios pueda producir fruto. Como sal de la tierra que somos llamados a ser, podemos tener un impacto positivo en el mundo, en nuestro entorno, en nuestro radio de acción, por el hecho de que el cristianismo verdadero es un veneno contra el pecado. De hecho, el Evangelio de Cristo es el único veneno efectivo que puede acabar con el pecado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Cuando Cristo viene a morir a nuestras vidas, a vivir a nuestras vidas, cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas, hay cosas que van a morir. Hay cosas que el Espíritu Santo va a ir quitando de nosotros. El Señor va quitando la idolatría, la hechicería, las borracheras, los pleitos, las maledicencias, los vicios y muchas cosas más. Esas obras de la carne van a ir muriendo a medida que Él vaya obrando en nosotros, a medida que Él nos vaya santificando. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al Señor. Amén. Así que esa influencia destructora nos hace falta. Usted tiene una enfermedad en su cuerpo y usted necesita algo que entre y destruya esa enfermedad, ¿sí o no? Porque eso va a redundar para su bien. Y en el mundo del espíritu es igual. En cuanto a nuestra alma es igual. Mis queridos hermanos, finalmente, al igual que la sal, los cristianos debemos ejercer una influencia que atraiga a otros a tener una relación con Dios. Que atraiga a otros a tener una relación con Dios. La sal también es un símbolo de nuestra relación con Dios. Donde quiera que estamos, podemos influenciar, dando testimonio de que somos hijos de Dios, de que tenemos una relación personal con Cristo que queremos hacer extensiva a otras personas también. Ahora bien, ¿por qué la sal? Porque todo lo que hemos visto hasta aquí se desprende de la vida diaria, ¿sí o no? Que la sal preserva, que la sal es contagiosa, que la sal es purificadora, que la sal es agradable, que saca el mejor sabor de las cosas. Eso usted lo puede ver en la vida diaria. Pero, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué la sal tiene este significado espiritual también? Porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó el sistema de sacrificios y de ofrendas en el tabernáculo, estos sacrificios y estas ofrendas debían contener sal como recuerdo de su pacto con Israel.
La sal simbolizaba la relación de pacto entre Dios y su pueblo. De manera que todos los sacrificios que se presentaban a Dios, tanto los sacrificios sangrientos como las ofrendas de cereales, debían contener sal. Dice Levítico capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y leemos el número 18-19 a la sal asociada con el pacto entre Dios y su pueblo. Dice allí: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué quiere decir esto para nuestra vida cristiana? En nuestras vidas esto quiere decir que los cristianos, como la sal de la tierra que el Señor nos llamó a ser, debemos dar testimonio al mundo de que por la sangre de Cristo hemos entrado en un pacto con Dios. Y de que ese nuevo pacto está disponible para todos los que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Al vivir la vida cristiana, damos testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, de que tenemos una relación personal con Cristo, de que somos el pueblo del nuevo pacto y que este fue hecho posible por la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario para la salvación del mundo. Amén. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros, la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Es decir, ejerciendo una influencia que atraiga a otros a tener también una relación personal con Dios. Mis queridos hermanos, ser la sal de la tierra indica que hay un contraste entre la sal y la tierra. Que hay un contraste entre la sal y el mundo sin Cristo, que es lo que la tierra significa aquí. Por lo tanto, el mundo no debe constituir el modelo que el cristiano debe seguir, sino que el creyente, como sal que es, debe provocar en el mundo sed de conocer y entregarse a Cristo, que es el único que llena las vidas de verdadera satisfacción espiritual, porque Él nos da perdón de pecados, paz con Dios y la esperanza cierta y segura de la vida eterna. ¿Cuántos en esta tarde, cuántos de los que están aquí quieren pedirle a Dios que les ayude a ser esa sal que puede ejercer una influencia espiritual benéfica en este mundo? Si ese es su deseo, le invito a ponerse en pie para orar. Y vamos a ir al Señor y vamos a pedirle a Dios que podamos ser esa influencia que como sal de la tierra estamos llamados a ser. Padre Dios nuestro, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias, porque estando nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, por tu amor, por tu misericordia, tú nos rescataste en Jesucristo. Y no solamente nos rescataste y nos libraste de condenación, sino que por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, tú nos has llamado a ser sal de este mundo perdido, a ejercer una influencia benéfica en nuestro entorno, en nuestro radio de acción, sea grande o sea pequeño.
Señor, ayúdanos que donde quiera que nosotros estemos, que donde quiera que nos movamos, podamos ser sal para otras vidas. Podamos ser todo lo que hemos visto aquí en esta predicación de hoy. Ayúdanos a estar salados con el Espíritu de Cristo, para poder salar a otros también, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.